Ok, entonces en nuestra clase de la semana pasada habíamos empezado a hablar de las propiedades térmicas de los materiales, habíamos hecho todo un recorrido y habíamos quedado o habíamos finalizado, digamos, hablando de lo que era la parte de la expansión térmica, ¿cierto? Y habíamos mirado, digamos, el comportamiento de algunos materiales ante esta condición de la expansión térmica. Entonces miramos acá en la parte izquierda, donde estoy mostrando el cursor, lo relacionado, digamos, al tipo de material. Tenemos los polímeros, los metales y las cerámicas. Y aquí pues hay un valor relacionado, digamos, con ese coeficiente de expansión térmica. Y lo que miramos es que los polímeros tienen un valor alto relacionado con ese coeficiente de expansión térmica, y eso es debido pues a la debilidad que presentan los enlaces de los polímeros, que por lo general tienen también presencia de fuerzas intermoleculares. Entonces, los polímeros son los más susceptibles a esa expansión térmica, y nosotros lo notamos cuando sometemos a una fuente de calor un polímero, pues inmediatamente podemos identificar que este pierde sus propiedades. Hay una deformación como tal del polímero en comparación con una mayor resistencia de expansión térmica que presentan los metales, y digamos los que tienen eh, una mayor resistencia a esa expansión son los cerámicos, ¿sí? Entonces, aquí me dice que cuando se suministra energía térmica a un material, este se almacena en aumento de las vibraciones de los átomos. La medida de esta vibración es la temperatura, a medida que digamos que va aumentando la temperatura. Si se suministra una suficiente energía térmica, se puede dar procesos de difusión e incluso se puede llegar al cambio de fase, es decir, estando de una fase o un estado sólido, puedo llevarlo a un estado líquido, y si la temperatura es tan alta, puedo llevar ese líquido a un cambio de estado tipo gas. Entonces, dice que las propiedades mecánicas varían también con la temperatura en general, es decir, no simplemente la temperatura está relacionada con la parte de la capacidad térmica o las condiciones térmicas o características térmicas, sino que también la temperatura puede de una u otra forma alterar las características mecánicas. Y nosotros lo vemos fácilmente, ¿cierto? Cuando sometemos, digamos, un plástico o un polímero a una fuente de calor, ¿qué sucede? Va aumentando la temperatura. En la medida que aumenta la temperatura, este polímero, ¿qué le sucede? Si es de consistencia compacta y al aumentar la temperatura, va a cambiar esa compactación, ¿cierto? Esa dureza va a cambiar y se va a volver blando, y va a perder sus características y sus propiedades desde el punto de vista de, de resistencia mecánica, ¿sí? O sea, la resistencia mecánica se ve directamente alterada por la parte o la condición de la temperatura. Y eso lo vemos cuando digamos en un evento de incendio, ¿cierto? En una estructura de obra civil. ¿Qué sucede? Si la temperatura es tan alta, puede alcanzar a afectar, digamos, la estructura metálica de las columnas y las vigas. Y si esa condición se altera, pues el edificio se viene abajo. Y es lo que ha sucedido. Por ejemplo, en el caso de la emergencia que hubo con la parte de las Torres Gemelas, ¿cierto? Hubo el impacto de la aeronave con la parte civil, se genera una serie de explosiones, hay un incendio, empieza a aumentar la temperatura, aumenta tanto la temperatura que toda la parte de soportería y material metálico que le da, digamos, el refuerzo, eh, cambia su condición, es decir, comienza a alterarse la parte mecánica. Es tanta la temperatura que cambia su condición de estado, ¿cierto? Pasa, digamos, toda esa parte metálica de estado sólido a estado líquido, y ¡pum!, cuando vemos es que la condición mecánica se viene abajo, la estructura se viene abajo porque, digamos, se pierde la capacidad que se tiene, ¿de acuerdo? Entonces, en eso habíamos mencionado, digamos, la clase anterior. Entonces, vamos a iniciar con algunos conceptos relacionados con la parte
también de las propiedades térmicas. Entonces, vamos a mirar el concepto de lo que es la refractariedad, ¿sí? Y entonces le voy a pedir favor a Emérides que nos haga la lectura de la definición que presentamos ahí en la presentación relacionada con la refractariedad. Buenos días, muchachos. Entonces iniciamos. Materiales refractarios son los que mantienen sus propiedades mecánicas a elevadas temperaturas con poca variedad frente a las propiedades de temperatura ambiente. La refractariedad está ligada en enlace químico al punto de fusión. Las características cristalinas son altamente refractarias, ya que no presentan ninguna ductilidad, incluso a Temperaturas, sí, temperaturas cerámicas, cercanas. cercanas a su punto de fusión, el cual se encuentran por encima de 100 grados. 1000. Además, sí, perdón, 1000 grados. Además, mantienen la resistencia mecánica y la rigidez casi sin pérdida hasta una temperatura altísima cercana a la fusión. Se llaman refractarios los materiales que se emplean para revestir el interior de los hornos, los cuales suelen ser en nuestra Suelen ser de naturaleza naturaleza cerámica. cerámica. Bueno, entonces yo creo que todos hemos escuchado, digamos, esta parte de refractariedad, incluso, digamos, a veces cuando lo asociamos seguramente a algún utensilio en la cocina, ¿cierto? Entonces, las refractarias. Entonces, cuando miramos la parte de las refractarias, hace referencia a un material que no es metálico, ¿cierto? Que lo asociamos a un material de vidrio, ¿sí? Pero que realmente pues es un material cerámico que tiene, digamos, una combinación de óxido de silicio con otros materiales aliantes que le permiten tener esa capacidad o esa propiedad. Entonces, ¿cuál es la característica, digamos, relevante de lo que es la refractariedad? Es que ya habíamos dicho anteriormente que cuando un material se somete a una temperatura, altera las propiedades mecánicas, ¿cierto? Entonces, la refractariedad va a ser aquellos materiales que pese a que yo le someta, digamos, a un aumento de la temperatura, él mantiene invariable sus capacidades o sus propiedades mecánicas, ¿sí? Entonces no se va a ver alterado, digamos, por esa condición. Entonces, son unos materiales que tienen estas características. Entonces, debido a esa particularidad, pues son utilizados en aquellas circunstancias o eventos o equipos donde yo voy a necesitar someter a una alta temperatura, ¿cierto? Y que el material se mantenga, digamos, desde el punto de vista de sus propiedades. Y cuando me dicen, digamos, esta condición, pues inmediatamente o viene a nuestra mente, o aquí también nos lo mencionan, que son los cerámicos, ¿sí? Son los cerámicos los que tienen esa característica de refractariedad, ¿sí? Ni los polímeros ni los metales tienen, digamos, esa condición. Son los cerámicos los que me permiten tener, digamos, esa no variación de las propiedades mecánicas ante una condición de aumento de la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a a repetir un poco la lectura que hizo Emery. Dice, la refractariedad está ligada al enlace químico y al punto de fusión. Las cerámicas cristalinas son altamente refractarias, ya que no presentan ninguna ductilidad, incluso
a temperaturas cercanas a su punto de fusión, el cual se encuentra por encima de los 1000 grados Celsius. Además, mantienen la resistencia mecánica y la rigidez casi sin pérdida hasta una temperatura altísima cercana a la fusión. Es decir, que estos materiales cerámicos que tienen, digamos, cristalización y que tienen esa propiedad de refractariedad, yo los puedo llegar a someter casi a la temperatura, volverlos fluidos, y ellos aún así van a mantener sus condiciones y sus características refractarias. Entonces, vamos a mirar entonces lo que está relacionado ahora con las tensiones térmicas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de tensión térmica, es aquella condición a la cual yo voy a someter a un material a presencia de temperatura, ¿cierto? Y después retiro la temperatura. Presencia de temperatura, ausencia. Presencia, ausencia. Es decir, va a ser un material que va a estar sometido a ciclos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno diría, me excuso por ustedes porque yo a veces hablo mucho del ejemplo de la cocina, pero es, digamos, una forma de poder evidenciar estas cosas que estamos hablando y que yo sé que todos la podemos relacionar e identificar. Entonces, por ejemplo, todos los utensilios que si se utilizan para la cocción de los alimentos van a estar sometidos a tensiones térmicas, ¿cierto? Porque un recipiente de estos lo someto al fuego, ¿cierto? Elevo la temperatura. Después lo retiro. Después lo someto a un enfriamiento cuando lo coloco en el chorro o en presencia de agua para hacer la limpieza y el lavado. Otra vez después lo vuelvo a someter a temperatura. Elevo la temperatura, aumento, la bajo. Entonces va a ser un material que va a estar sometido a una serie de condiciones de temperatura y sin temperatura, o temperatura y una variación de temperatura, ¿cierto? Una alta temperatura, o puedo llegar hasta una baja temperatura. Puedo incluso meterlo a la parte del refrigerador y llevarlo a temperaturas de 0 grados o bajo 0 grados Celsius. Entonces, todo esto va a generar unas tensiones, y es lo que se conoce como la parte de las tensiones térmicas, ¿sí? Esto lo vamos a ver también en la industria, en la parte de las plantas, de los procesos, cuando está sometido, digamos, un recipiente que genera, digamos, una condición de reacción o está liderado para hacer un proceso como tal. Las calderas, ¿sí? Las calderas son materiales que están sometidos, digamos, a esas tensiones térmicas, ¿cierto? Porque su función va a ser llevar el agua líquida, volverla a una condición de vapor de agua, donde vamos a estar calentando, ¿sí? Toda la parte de los hornos, ¿sí? Todos estos equipos donde va a estar presente el fuego y la temperatura, me van a generar, digamos, estas condiciones de tensión térmica. Entonces, ¿qué me dice acá? Dice, cuando los componentes están sometidos a cambios de temperatura, ¿qué va a suceder? Lo que vimos, ¿cierto? Se dilatan y se contraen de acuerdo a su coeficiente de dilatación térmica. Si los componentes se encuentran encajados, es decir, si no tienen la holgura necesaria para que se haga esta dilatación, los cambios dimensionales van a provocar también una tensión mecánica. Entonces, ojo, aparte de tener la tensión térmica originada por los cambios de temperatura, van a poder van a tener o van a experimentar alguna tensión de tipo mecánico, porque vamos a saber que ellos se van a expandir y a contraer, a expandir y a contraer. Así como hicimos el ejercicio de la clase pasada de la dilatación del cable, ¿cierto? Cuando se sometía a temperatura. Entonces, todos los materiales que vamos a someter a calentamiento, pues van a presentar esa condición de dilatarse. Y una vez cambia la temperatura, vuelven a la temperatura inicial, se van a contraer, se van a aumentar y a disminuir. Eso es lo que me va a generar, digamos, las condiciones de tensiones térmicas. Entonces aquí nos ponen o nos hacen una mención, porque no únicamente los materiales de tipo metálico son los que se dilatan y se contraen, sino todos los materiales. Aunque ya sabemos que los que tienen mayor coeficiente de dilatación son los polímeros, y los que menor coeficiente de dilatación tienen son los polímeros, es decir, los polímeros son los que más se dilatan, tienen mayor coeficiente. Y los que tienen menor serían la parte de los cerámicos. Entonces aquí mire, dice que por esta razón los suelos y las carreteras se realizan dejando juntas de dilatación.
Entonces, en la parte civil ustedes se han dado cuenta que se dejan dilataciones, ¿sí? Cuando están las losas, ¿sí? O se pega, digamos, algún material, hay una dilatación para que en el efecto de que aumente esa temperatura tenga, digamos, ese espacio físico para el proceso de expansión y no se vaya a generar, digamos, un acercamiento tal que por la dilatación de uno con el otro se vayan a generar, digamos, algún quiebre o alguna ruptura. Entonces, ¿cómo se conoce cómo de grande va a ser esa tensión? Dice, la deformación del material debido al cambio de la temperatura será. Entonces, aquí está. Dice E, que es la deformación, está relacionada con el coeficiente de expansión por el cambio de la temperatura. Entonces, vamos a mirar acá, entonces, en el gráfico que me dice. Entonces, aquí hay un gráfico que me está mostrando la variación de la tensión de formación, ¿cierto? En la parte de la X está el porcentaje de formación y en la parte de la Y está la tensión, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué está sucediendo? Mire que el comportamiento, aquí tiene un comportamiento de tipo lineal, ¿cierto? A medida que aumenta la tensión, pues va aumentando la deformación. Y es normal, ¿cierto? A medida que yo aumento esa tensión, va aumentando la deformación. Pero, ¿qué sucede cuando yo llego a un punto tal que aumento tanto la tensión? ¿Qué le pasa a la deformación? Entonces, en este punto acá, aquí donde ustedes se dan cuenta que existe este salto, ya la propiedad del material empieza a cambiar, ¿cierto? Aquí en esta, aquí voy dando tensión y voy aumentando deformación. Es decir, que si dejo caer la tensión, la deformación se va a disminuir, ¿cierto? Es decir, si yo llego a quitar la tensión completamente cero, voy a tener deformación cero. En este comportamiento lineal, entonces yo puedo tener esa condición de someter a tensión, deformar, quitar la tensión y vuelvo a mi condición inicial. ¿Qué sucede acá en este punto? En este punto es el punto de excedencia, es decir, cuando yo empiezo ya a someter al material a una condición de que ella no va a responder ante el retiro de la tensión, ¿sí? Es decir, ya aquí empieza a tener una deformación que el material ya no vuelve a su condición inicial, ¿sí? Entonces, aquí voy a tener una condición de deformación elástica, ¿cierto? Aumento tensión, aumenta deformación. Quito tensión, disminuyo la deformación. Entonces, tengo una deformación elástica, recupera la condición. Aquí, ya esa condición ya no es elástica, ya se vuelve una deformación plástica, ¿sí? Es decir, yo voy a someter la tensión, voy a elevar la tensión y una vez quite la tensión, el material ya no va a recobrar su condición inicial, ¿cierto? Ya va a quedar deformado, ¿sí? Entonces, en esos casos ya el material pierde propiedad mecánica como tal y es un material que estaría ya alterado. Eso es lo que a veces sucede cuando yo someto a un material a una tensión tal que supera su límite de fluencia, ¿sí? Entonces, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tomar algunas envolturas plásticas de un caramelo. Uno comienza a tomarlo de las dos puntas y comienza a estirarlo, ¿cierto? Hay un momento en que ya él se comienza a deformar plásticamente y empieza, digamos, a adelgazar las capas. ¿Sí? O lo mismo que sucede con este papel vinipel, ¿sí? Ustedes pasa que es un plástico, usted lo envuelve, usted lo estira, ¿sí? Le hace una tensión de tal manera que lo deforma plásticamente y él no recobra su condición o su tamaño que originalmente tenía. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna inquietud, pregunta? ¿Si me copian o están dormidos? No, sí, señor. De pronto agrandar un poquito más la imagen, profe. No sé si pueda. Claro que sí, vamos a intentar.
Aquí entonces vamos a mirar lo que es el choque térmico, ¿sí? Entonces el choque térmico es un cambio repentino de la condición de temperatura que se tenía. Entonces estos choques térmicos por lo generalmente en la parte de la metalúrgica se pueden evidenciar y dan algunas propiedades y características. Entonces cuando está de pronto el metal al rojo vivo el acero y lo meten en un cubo con agua, ¿cierto? Ahí inmediatamente se da un choque térmico, donde tengo una altísima temperatura, porque tengo un elemento que está al rojo vivo, y lo someto a humedecerlo, pues bajo la condición de temperatura, y en esa bajada de temperatura se va a alterar, digamos, las propiedades y características del material, le va a conferir una mayor dureza. Entonces, vamos a ver qué nos dice la definición de lo que es choque térmico. Vamos a pedir favor a Jordi que nos regale la lectura de lo que está en esa diapositiva. ¿Sí me escucha? Sí, señor. A ver, el choque térmico es la fractura repentina que ocurre debido a una... espere, perdón, es que se acercó mucho. ¿Lo vuelvo a Debido... dejar como estaba antes mejor? No, pues yo como estoy con el celular, pues yo lo puedo agrandar y enchiquitar. Ok. Listo. De un enfriamiento rápido. No, pero eso lo... Déjelo como está, hágame el favor. O sea, ampliado. Sí, así está bien, así como está, está bien. Listo, listo. Entonces lo voy a dejar así. Listo, gracias. El choque térmico es una fractura repentina que ocurre debido a un enfriamiento rápido. Se debe a tensiones que se originan dentro del material. Por ello, eh, el choque térmico es casi exclusivo de materiales frágiles. Los materiales dúctiles se suelen deformar en vez de fracturarse. Cuando un material se somete a un cambio de temperatura, se dilata, contrae de acuerdo a su coeficiente térmico. Imagínese dos componentes gruesos iguales, uno hecho de aluminio y otro hecho de vidrio, ambos en un horno a alta temperatura, por ejemplo, una temperatura de 250 grados centígrados. Se extraen del horno y se arrojan a un contenedor de agua a temperatura ambiente. ¿Qué ocurre? En ambos casos, la superficie exterior de los componentes en contacto con el agua se pone rápidamente a la temperatura del agua. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos que el choque térmico como tal es un cambio abrupto de temperatura, ¿cierto? Entonces, quedémonos un poco acá en el ejemplo que nos dicen. Tenemos dos elementos, dos materiales, un material que es la parte del aluminio y otro que es el vidrio, ¿cierto? Es decir, tenemos un metal y tenemos un cerámico. ¿Qué características tenemos en relación a la parte de dilatación? Sabemos que los metales se dilatan más que los cerámicos, ¿cierto? El vidrio sería un cerámico. Entonces, ¿qué nos dice acá? Cuando nosotros tenemos la misma condición de temperatura, es decir, los dos materiales están sometidos a 250 grados Celsius en el horno, y voy a hacerles el choque térmico a ambas. Es decir, los voy a introducir en un elemento, en una vasija que tiene agua a temperatura ambiente, y los voy a enfriar abruptamente. Entonces, ambos experimentan como tal el choque térmico, ¿cierto? Hay un enfriamiento superficial de la estructura externa. Entonces, van a experimentar una baja temperatura. Pero, ¿qué va a suceder internamente? Porque, digamos, una cosa es que, digamos, la capa exterior baja una temperatura, pero internamente el material va a empezar a enfriarse
dependiendo de su coeficiente de dilatación térmica, de expansión térmica, ¿sí? Entonces, ¿quién se va a enfriar más rápidamente en su interior? ¿El vidrio o el aluminio? El vidrio, profe, ¿Por qué? porque los electrones están más separados. Bueno, acá acordémonos que internamente, es decir, desde el punto de vista de la conducción, los electrones son los que me hacen la conducción del calor en la parte de los metales, ¿cierto? Y en la parte de los cerámicos no son los electrones, sino los fonones. Pero eso es la capa exterior, es decir, en la parte externa del material. Son los electrones que estarían libres. Internamente, digamos, el material, sus electrones están, no están en una condición de libertad, sino que están atrapados. Entonces, ¿qué va a suceder? Es decir, en aquel material que tiene un mayor coeficiente de expansión térmica, se va a disipar la temperatura de una mejor forma que en el que tiene un mayor coeficiente de expansión térmica. Entonces, es decir, en el metal, en el aluminio, ese cambio, esa disipación del calor se va a generar de forma más rápida, ¿cierto? Entonces, va a haber ya un comportamiento que va a asimilar de una mejor forma ese choque térmico porque lo va a dilatar. En el vidrio, ¿qué va a suceder? Todo lo contrario, ¿cierto? Porque como ese coeficiente de expansión térmica es tan alto, es decir, él no va a disipar el calor rápidamente, entonces no va a poder, digamos, generar esa condición. Y es posible que el vidrio se rompa o se quiebre, ¿sí? Por eso, digamos, los cerámicos, al ser sometidos a un choque térmico, ¿sí? Su respuesta puede ser la ruptura como tal del material. Entonces, yo no sé si ustedes de pronto han tenido la oportunidad cuando se hace esa condición de un choque térmico, es decir, tenemos un material de vidrio y de pronto está muy caliente y lo sometemos, digamos, a un cambio abrupto de la temperatura, se quiebra, ¿sí? Se quiebra. Entonces, esa es, digamos, la condición del por qué, digamos, ante un choque térmico, los cerámicos responden a esa condición, a fragilizarse, a romperse. Mientras que los metales, por lo general, ¿qué es lo que sucede? Disipan ese calor, ese cambio abrupto de la temperatura. Y lo que va a suceder es que en los metales, por ese cambio repentino en la parte superficial, ellos van a generar dureza. Entonces, el choque térmico en la parte metalúrgica se utiliza para mejorar las propiedades superficiales de la pieza, dándome, digamos, mayor dureza y manteniendo, digamos, las condiciones mecánicas estructurales de forma óptima. Entonces, eso es un proceso que se hace en metalurgia para darle mayor dureza a la parte superficial de una pieza. Entonces, hay algunos elementos o materiales que necesariamente deben ser más duros externamente y se aplica, digamos, esta forma de mejorar esta propiedad. Ya habiendo nosotros pasado un poco ya desde el punto de vista de lo que es las propiedades térmicas, ¿cierto? Es decir, la transmisión del calor, la disipación del calor, la expansión térmica, la dilatación térmica, el choque térmico. Vamos a mirar, digamos, ahora otra propiedad que es las propiedades eléctricas de los materiales. Entonces, en la parte de las propiedades eléctricas, vamos a darnos cuenta que pues también los electrones son los que generan, digamos, esta condición y esta característica de poder conducir la corriente eléctrica. Entonces dice que la carga eléctrica
es decir, cuando hablamos de la carga eléctrica, estamos hablando del movimiento de los electrones, es la responsable de las propiedades eléctricas de un material. Dice que existen dos tipos de carga eléctrica, una generada por electrones y otra generada por iones. Los materiales pueden transmitir la carga eléctrica, es decir, pueden transmitir los electrones o iones, dependiendo del tipo de enlace entre sus átomos. Entonces, ojo, aquí ya tenemos entonces dos formas que para poder conducir la corriente eléctrica, ¿cierto? O dos elementos que me hacen conducción de corriente eléctrica. Uno, los electrones, y dos, los iones, ¿cierto? Nosotros ya sabemos qué son iones, porque cuando habíamos visto, digamos, en la parte de química de procesos, habíamos identificado que los iones son los que pueden tener carga positiva, que se llaman cationes, y carga negativa, y se llaman aniones. Entonces, va a estar relacionado dependiendo, digamos, del enlace. Entonces, ¿qué vemos acá? Aquí vemos una figura donde se muestran las cargas eléctricas que conforman, dependiendo, digamos, o relacionando, digamos, la parte de los enlaces. Entonces, miremos que en la imagen tenemos puntos de color azul, ¿cierto? Y me dice que los puntos de color azul son átomos y que los puntos de color rojo son electrones de valencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo están los electrones en un enlace metálico? ¿Qué me pueden decir ustedes? Mire que este es el enlace metálico. ¿Cómo ven ustedes esos electrones en un enlace metálico? Desordenado. Desordenado, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que en el enlace metálico vamos a tener electrones libres, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros vemos que no están ligados al átomo. Es decir, van a haber unos electrones, lógicamente, que están cohesionados con los átomos, que la fuerza los atrae muy bien, pero hay otros que son los que están en la capa más externa, en la periferia del átomo, que van a estar moviendo, van a estar libres. Y esos electrones libres es lo que nosotros también conocemos como los electrones de valencia. Y es decir, esos son los que se van a mover y van a permitir tener la parte de la conducción eléctrica. Entonces, en los enlaces metálicos, esos electrones libres son los que me permiten que haya movimiento de cargas. Y es lo que yo experimento como corriente eléctrica. Y ya sabemos que esos electrones libres que están en la periferia son los que se denominan electrones de valencia. En cambio, en los enlaces covalentes, si ustedes se dan cuenta, están atados, ¿cierto? Están ligados fuertemente, digamos, a ese núcleo. No les permite tener un movimiento como tal. Entonces, esa es la diferencia de cómo, digamos, los enlaces, los materiales que vayan a tener este tipo de enlace metálico me van a conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que aquellos materiales que presentan enlaces covalentes no me van a permitir que haya movimiento de electrones, por lo tanto no va a haber un movimiento de los mismos y no voy a experimentar lo que es la corriente eléctrica. Entonces, estos materiales que tienen este tipo de enlace van a ser muy buenos aislantes, ¿sí? Vamos a utilizarlos como aislantes. Y aquí están los otros características de los enlaces, que son los enlaces iónicos, ¿cierto? De los enlaces iónicos, ellos generan iones, ¿sí? Un ion positivo y un ion negativo, y estos iones, los iones negativos se llaman aniones y los iones positivos se llaman cationes. Entonces, debido también a esa configuración de iones y cationes, también se puede transmitir la corriente eléctrica, pero la corriente eléctrica se transmitiría desde el punto de vista de cargas iónicas y no de electrones. Entonces, ¿qué me dice acá la definición o qué me dice acá con lo que está relacionado con la parte del enlace metálico? Entonces, Jordi, ayúdenos ahí a la lectura de lo que se menciona como enlace metálico. Dice, enlace metálico. Los electrones de valencia de todos los átomos que componen el sólido están compartidos por todos los átomos del material en una nube electrónica, en el cual es fácil el movimiento de los electrones.
materiales conductores. Bueno, es un poco lo que ya vemos. Muchas gracias. Y si quiere ahí, para que no pierdan el impulso, regálenos ahí la lectura de lo que es el enlace covalente. Enlace covalente. Los electrones están compartidos por un par de átomos. Alto grado de localización electrónica y gran dificultad de movimiento por el material. Los enlaces covalentes deben romperse para que los electrones se muevan. Materiales semiconductores y aislantes. Ok, entonces, ahí con la lectura que nos hizo Jorgen, estamos cerrando, digamos, lo que les había explicado de forma verbal. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos entonces lo que es el enlace iónico. Dice, el material está formado por iones positivos y negativos, situados formando una red neutra, unidos mediante fuertes interacciones electrostáticas. Dice que los electrones no se pueden moverse. En estado sólido los iones ocupan posiciones fijas y tampoco pueden moverse. Los sólidos iónicos son materiales aislantes. Ojo, si los sólidos se funden en estado líquido, los iones tienen movilidad y son excelentes conductores. Los materiales con enlaces iónicos transportan la carga mediante el movimiento de iones y no electrones. Bueno, mire lo que dice acá. Entonces, los materiales o los sólidos iónicos en estado sólido no van a conducir la corriente eléctrica. Entonces, por ejemplo, nosotros la sal, el NaCl, el cloruro de sodio, que es la sal con la que nosotros preparamos la parte de los alimentos. Esa sal en estado sólido, al colocarlo en un circuito, ¿cierto? El circuito no se va a cerrar si yo mantengo la sal en esa condición sólida, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo, que en estado sólido no me va a conducir la corriente eléctrica, es un aislante. Pero si yo solubilizo esa sal, por ejemplo, en agua, genero, digamos, una salmuera, una solución iónica, esa sal se va a disolver en sus cationes y en sus aniones, es decir, en iones cloro y iones sodio. Ya estando, digamos, en solución acuosa, va a tener la capacidad de movilizarse. Y entonces, si yo coloco esa solución en un circuito, ¿cierto? El circuito se cierra. Es decir, va a haber conducción de la corriente eléctrica a través por el movimiento de los iones que están en la solución que he preparado. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque vamos a tener o vamos seguramente a experimentar que en algunas condiciones o en algunas características la conducción de la corriente eléctrica se va a dar por los iones y no por los electrones. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos haciendo, digamos, ya un cierre de estas definiciones acerca del movimiento de la carga eléctrica. El movimiento de la carga eléctrica en el interior de un material conductor, sólido metálico o líquido iónico, tiene lugar de la siguiente manera, a nivel nano y micro. Dice, en ausencia de un campo eléctrico externo, los portadores de carga se mueven en movimientos aleatorios, sin dirección espacial preferente, colisionando con el entorno. En presencia de un campo eléctrico externo, la carga eléctrica se desplaza por el material en una dirección resultante paralela a la fuerza. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un cable, ¿cierto? Vamos a hacer el imaginario de un cable de conducción normal como los que conocemos, que es de cobre, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo tengo el cable en los dos extremos de mi mano? ¿Yo experimento algo? ¿Qué nos dice Neger? O bueno, Georgie abrió el micrófono ahí. Pues no, pues yo no, digamos que tenga los dos extremos en las manos, no, yo no creo que suceda nada. No sucede nada, ¿cierto? Nosotros hemos cogido dos cables que están, o un metal, ¿cierto? Una varilla, yo los cojo en las manos, yo no experimento ninguna sensación en mis manos, ¿cierto? No hay un movimiento como tal de los
de los electrones. Eso es lo que me está diciendo aquí. En ausencia de un campo eléctrico, los portadores de carga se mueven en movimiento aleatorio sin dirección espacial, colisionando con el entorno. Es decir, ellos están ahí, ¿cierto? De forma nanométrica, están ahí. Ellos tienen un movimiento muy pequeñito, pero están ahí moviéndose como en el mismo punto entre ellos, ¿cierto? Hay un movimiento de vibración pero nosotros no lo experimentamos porque la intensidad de ese movimiento es tan pequeño que, digamos, sensorialmente nosotros en el tacto no lo podemos identificar. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede si yo coloco ese cable y lo coloco a una fuente de energía, de poder, a un voltaje, le suministro un voltaje? Entonces, en el momento en que yo le suministro un voltaje a ese cable, ¿cierto? Y lo voy a tomar en mis manos, entonces esa diferencia de potencial que está experimentando y que se está generando hace que los electrones de valencia empiecen a moverse, ¿cierto? Ya no van a estar ahí quieticos moviéndose sobre ellos mismos, sino que van a tener un movimiento de desplazamiento. En ese movimiento de desplazamiento, entonces va a tener la dirección contraria al campo que las está generando. Entonces, si yo tomo en mis manos el extremo, porque digamos, habría un extremo de los cuales está conectado a la fuente de poder, pues ¿qué va a suceder? Pues yo voy a experimentar el movimiento o el traslado de esos electrones. ¿De acuerdo? Y es ahí donde yo digo, hombre, suelto el cable de una vez porque experimento sensorialmente el paso de esos electrones y eso es lo que yo digo, es corriente, ¿cierto? Entonces, de esa forma es que yo experimento y siento la corriente. Entonces, la corriente no es otra cosa que el desplazamiento y el movimiento de los electrones de valencia, que son los que me van a generar, digamos, esa conducción. Son esos electrones libres. ¿De acuerdo? Ok, profe. Profe, una pregunta. De pronto, cuando nosotros en ciertas ocasiones cogemos algún metal o algún cable y nos pasa cierta cantidad de corriente sin estar conectado en una fuente de energía, ¿qué sucedería? ¿Nosotros mismos tendremos esa energía o el cable es el que tiene cierta energía almacenada o qué sucede ahí? Sí, eso es lo que se conoce como las descargas por estática, ¿cierto? Es decir, no necesariamente es decir, un cuerpo por rozamiento, un cuerpo por fricción, un cuerpo porque, digamos, hay una atmósfera que está cargada, entonces puede generar una transmisión de movimiento, ¿cierto? Puede hacer que los electrones se muevan. Entonces, por ejemplo, uno a veces experimenta, sobre todo en elementos metálicos o cuando hay una condición de radiación solar, ¿cierto? Se han calentado alguna cosa y uno va a tomarlo, va a cogerlo con la mano y me pasa un corrientazo. Y es así. Hay un medio que ha generado, digamos, esa condición de excitación de los electrones para que se trasladen, para que se muevan, y yo pues voy a darle continuidad a esa transmisión de ese movimiento. Entonces, porque de una u otra forma nosotros estamos constituidos electrolíticamente. Por eso nosotros conducimos o podemos conducir, digamos, la corriente eléctrica. Entonces, eso se llama como cargas estáticas. A veces es importante controlarla porque en la parte de electrónica, digamos, desde el punto de vista electrónico, esa magnitud de esa corriente estática puede afectar de pronto un circuito, porque, digamos, en la parte electrónica las unidades de medidas son muy pequeñas en la parte del amperaje, ¿sí? Son corrientes muy pequeñas en comparado, digamos, a una condición no electrónica. Entonces, sí se presenta y son descargas que se dan de alguna forma que algún material ha sido cargado, ¿sí? Por fricción, por rozamiento, por calor o por transmisión también de una corriente que está ahí almacenada.
Entonces, eso hay que manejarlo también en la parte de esa estática, porque se puede formar, incluso a veces cuando esa descarga de estática es tan alta, se puede formar un arco eléctrico. Entonces, en muchas partes donde se tienen procesos en la industria, hay polos a tierra. Entonces, por eso es importante aterrizar los equipos, por eso es importante incluso uno aterrizarse. Y en los procesos, en planta, todos los equipos y la infraestructura está aterrizada, porque fácilmente se puede generar una transmisión de corriente y generar una corriente almacenada que al tomarlo uno pues puede afectarle su salud, o también puede generar un arco eléctrico, y si estamos en una condición de un ambiente, de una atmósfera explosiva, pues se puede generar una chispa, y esa chispa puede generar la condición de ser el iniciador de un incendio. Entonces, cuando hablamos, muchachos, de la parte de las propiedades eléctricas de los materiales, existe una teoría que se llama la teoría de bandas, ¿sí? En la teoría de bandas, voy a intentar hacer aquí algo, si se daña la imagen, entonces me esperan un momentico y vuelvo aquí es para escribir. Ok, espérenme. Bueno, aquí él reproduce lo que yo estoy diciendo. Quiero quitar esta opción. Ok, vuelvo a la anterior. ¿Siguen viendo la imagen? Sí, señor. Ok, aquí ya vuelvo a ver. Listo. Bueno, muchachos, entonces aquí para entender y analizar, digamos, el comportamiento eléctrico de los materiales, se generó, digamos, una teoría, y esa es la teoría de bandas que se conoce. Entonces, es muy sencilla visualmente de entender. Entonces, aquí tenemos una imagen que hace referencia a la teoría de bandas de un metal, aquí la teoría de bandas de un semiconductor, y aquí la teoría de bandas de un aislante. Entonces, ¿qué sucede o qué diferencia hay entre el metal, el semiconductor y el aislante? Entonces, en la teoría de bandas hay una zona, ¿cierto? Una zona que se llama brecha energética. Si nos damos cuenta, ¿sí? Aquí vamos a tener, va a estar relacionado una zona de un comportamiento de las cargas o los electrones de valencia que van a saltar a la banda conductora. O sea, esta zona amarilla, ¿sí? Esta zona amarilla sería la zona o la banda conductora, ¿cierto? Y esta zona azul sería la banda de valencia, ¿sí? La banda de valencia acá, la banda de valencia en el semiconductor y la valencia en el aislante. Entonces, ¿qué sucede? En un metal, la banda de valencia y la banda de conducción son continuas, ¿cierto? No hay ninguna separación. Es decir, aquí un electrón de valencia puede saltar a la banda de conducción, ¿sí? En un aislante, ¿qué sucede? Si se dan cuenta, no hay continuidad entre la banda de valencia y la banda conductora, y hay una distancia o hay una brecha energética que los separa, porque realmente no es una distancia física, sino es una brecha, como se llama acá, una brecha energética. Entonces, hay una apertura o un distanciamiento entre la banda de valencia y la banda conductora. Entonces, como la conducción en la parte de los metales se da a través de los electrones, ¿cierto? Entonces, en un metal fácilmente vamos a tener acá el paso de valencia a la banda conductora, ¿cierto? Entonces va a generarse ¿qué? Movimiento, ¿cierto? Movimiento, se va a mover los electrones. Y ya sabemos que en el momento en que hay movimiento de electrones, pues hay lo que se conoce como conocemos como corriente. Aquí ¿qué va a suceder? Los electrones de valencia van a querer moverse, ¿cierto? Pero no van a alcanzar la banda de conducción, sino que no van a poder pasar a esa banda de conducción, entonces se van a quedar ahí. Por eso es que el material se comporta como un aislante, no va a conducir, no se va a experimentar el paso de la corriente eléctrica como tal. Y hay un término medio, que son los semiconductores,
que son materiales que bajo ciertas condiciones se comportan como aislantes y bajo otras condiciones se comportan como conductores. Por eso se les llama semiconductores, porque hay que mirarlos desde ese punto de vista. Se comportan como conductores y se comportan como aislantes dependiendo de las condiciones y las características a las cuales están sometidas. Entonces, vamos a mirar acá qué es un conductor. Dice, son materiales cuya resistencia al paso de la corriente eléctrica es muy baja. Los mejores conductores eléctricos son los metales, como el cobre, el oro, el hierro, la plata, el aluminio y sus aleaciones. Entonces, ¿qué estamos mirando acá? Estamos mirando una imagen donde tenemos un cable, ¿cierto? Pues es la similitud de un cable y miramos lo que son los electrones. Ojo, la corriente se transmite es por los electrones que están en la parte de la superficie, ¿sí? En la parte superficial del cable, ¿sí? Entonces, ellos son los que van a tener libertad de movilidad y ellos los que se van a movilizar y van a generar, digamos, lo que nosotros experimentamos como corriente. Entonces, miremos aquí qué sucede. Miren, los elementos conductores tienen esa facilidad para permitir el movimiento de las cargas y sus átomos se caracterizan por tener electrones libres y aceptar o cederlos con facilidad, en tanto son materiales que conducen la corriente eléctrica. Entonces, miremos aquí qué tenemos. Aquí está, tenemos la banda de conducción, ¿cierto? Que son los electrones que están en la capa externa. Son los electrones en la capa externa. Miren. Estos son los electrones que son los que van a experimentar el movimiento. Estos. Los que están acá internamente, los que están acá pegaditos más al núcleo, no. Entonces, acordémonos que este es el núcleo, ¿no? Dentro de este es el átomo, perdón. Dentro del átomo, en la parte central está el núcleo. Lo que vemos allí en la parte de roja y azul serían los protones y los neutrones, ¿cierto? Y los amarillos serían los electrones, ¿sí? Pero no todos los electrones son los que se mueven. Los únicos que se mueven son los que están en la parte externa, es decir, los electrones de valencia. Entonces, si nos damos cuenta acá, entonces en el momento de existir un estímulo, es decir, un campo eléctrico, ¿qué es lo que va a experimentar? Va a experimentar que este electrón se va a desplazar, ¿cierto? Se va a desplazar, se va a mover, va a desplazar al otro, este va a ocupar el espacio de este y este se va a desplazar, este va a ocupar este espacio y este se va a desplazar, y eso es lo que nosotros vamos a experimentar como es la parte de la corriente. Entonces, es debido a estos electrones libres que se genera la corriente eléctrica. Entonces, si aumenta el campo, es decir, si aumenta la fuente del campo eléctrico, es decir, el voltaje, pues esto se va a dar más rápido, ¿cierto? Entonces va a haber un movimiento muy acelerado, muy rápido, y es lo que llamamos la intensidad de la corriente eléctrica va a ser mayor. Entonces nosotros diríamos, pero listo, los metales conducen la corriente eléctrica, ¿cierto? Pero entre los metales, pues hay una competencia, unos son mejores que otros, ¿sí? Como suele suceder en todo, ¿sí? Hay unos que tienen unas capacidades y unas características conductoras que son de mejor desempeño que otras, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden ver, aquí hay un listado de metales, ¿cierto? Hay una propiedad que mide la capacidad de conducir, que llama la conductividad, ¿cierto? Y el inverso de la conductividad es la resistividad, ¿sí? Entonces, a mayor conductividad, menor resistividad, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros queremos mirar un material que conduce la corriente eléctrica, miramos la parte de conductividad. Y cuando queremos conocer un material que tenga la menor capacidad de conducir, miramos la resistividad. Entonces, aquí miramos este listado, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, tenemos acá a la plata. Me dice que la plata tiene un valor de 62.1 por 10 a la menos 6 Siemens sobre metro. Ese es el valor de la unidad de conductividad. Entonces, la plata es mejor conductora que el cobre, es mejor conductora que el oro, es mejor conductora que el aluminio, es mejor conductora que el molibdeno, que el zinc. Y de estos metales, mire que aquí tenemos algunas aleaciones, ¿sí? Los aceros inoxidables
tienen una menor capacidad de conducción. ¿Sí? No quiere decir que no conduzcan, sí conducen, pero tienen la menor capacidad. Entonces, muchachos, por eso es que, digamos, nosotros utilizamos el cobre como el metal predilecto para la parte de la utilización de la conducción de la corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces, si miramos, tenemos en cuenta acá, el cobre es mejor conductor que el aluminio, ¿sí? El aluminio también se puede utilizar en la parte de conducción de corriente eléctrica, pero el cobre tiene una mejor capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, muchacho, aquí me dice, indique el orden de mayor a menor conductor de los siguientes elementos. Entonces, hierro, cobre, aluminio, plomo y zinc. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, mirando la tabla, por favor, ustedes mismos hagan, digamos, ese orden de conductividad. ¿Sí? Ordenen quién tiene el mayor y quién tiene el menor. Entonces, hagan esa cadena. ¿Listo? Entonces, un minutico para hacerlo y le pregunto de forma aleatoria a alguno de los que está ahí en el grupo. Miguel Sandoval, ¿ya lo hizo? Regáleme el orden de mayor a menor en relación a la parte de la conductividad. No, profe, no lo he terminado. Bueno, entonces ahí el tocayo. Ahorita lo fue Miguel Villamizar, ¿cierto? Miguel Villamizar. Lo estoy haciendo, profe. Bueno, listo. ¿Alguno ya lo hizo? Profesor, yo nunca había escuchado. ¿El copper es un material de aleación? ¿Qué? ¿El Cooper? Cooper Sí. es cobre en inglés. O sea, silver es plata, Cooper es cobre, gold es oro, aluminio es aluminio, molibdeno es molibdeno, zinc es zinc, litio, tungsteno. No se supone que el oro era el Señor, mejor conductor de todos. No ¿quién? decía que el oro era el mejor conductor. El oro. El oro tiene mejor capacidad térmica, creo, según la tabla que hemos visto antes, pero es capacidad térmica. Aquí estamos hablando de la parte de conducción de la parte de corriente. ¿En dónde el oro tiene mejor desempeño? En la parte de resistencia química, ¿no? Es decir, el oro ante un estímulo corrosivo se corroe menos o es menos susceptible a corrocerse que, por ejemplo, el cobre o el hierro, ¿no? Entonces, es diferente los escenarios. Es decir, no el hecho por ser oro siempre va a ser mejor en todo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista corrosivo, el oro es mejor. Es el mejor. El oro y el platino son los mejores porque tienen la mayor resistencia química. No se dejan afectar tanto como el hierro. Desde el punto de vista eléctrico, es mejor la plata. Mire, la plata conduce mejor. Eso es lo que nos están diciendo acá las mediciones de esta propiedad de conductividad. Entonces, listo, vamos a hacer esto entre todos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el hierro. ¿El hierro tiene qué valor? El hierro es iron, ¿cierto? Tiene 10.1. 10.1. El cobre tiene 58.5. Voy a bajar únicamente el número 58. El aluminio tiene 36, ¿cierto? 36. El plomo tiene lead es plomo, 4.7. Bueno, 4.7. Y el zinc, 16.6, ¿cierto? Bueno, bájalo aquí en 16 nomás. Entonces,
Si me dicen ordene de mayor a menor, entonces vamos a mirar que sería, primero estaría cobre, ¿cierto? Después seguiría el aluminio, ¿sí? Seguido el zinc, seguido el hierro y por último el plomo, ¿cierto? Entonces me quedaría cobre, aluminio, zinc, hierro y plomo. ¿De acuerdo? ¿Se cayó? ¿Se fue la imagen? ¿Están viendo la pantalla o ya dejaron de verla? Sí, señora, ahí está bien. Sí, ahí todavía está la imagen. Ok. Entonces, sí vieron cómo lo ordenamos, ¿cierto? De mayor a menor. Entonces, a partir de las características que teníamos. Listo, entonces ahora miramos la parte de los aislantes. En la parte de los aislantes, ya sabemos que van a ser entonces aquellos materiales que no conducen la corriente eléctrica. Si se dan cuenta, digamos, aquí esquemáticamente lo que se visualiza es que tenemos nuestra varilla, aquí están los electrones, porque todos los materiales van a tener los electrones, ¿cierto? Lo que va a suceder es que estos materiales no van a tener electrones libres, ¿cierto? Entonces aquí esquemáticamente lo que va a haber es que no va a haber ese movimiento de electrones aquí como se visualiza. Entonces, un material aislante es aquel que debido a los electrones de sus átomos están fuertemente unidos a sus núcleo prácticamente no permite su desplazamiento y por lógica el paso de la corriente eléctrica, cuando se aplica una diferencia de tensión entre dos puntos. Los materiales no conductores, por lo tanto, no dejan pasar la electricidad. Entonces van a ser buenos aislantes. Y la condición de los intermedios, que son los semiconductores, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con los semiconductores? Ustedes están viendo acá una imagen, dice, son materiales de conductividad intermedia entre los metales y los aislantes que se modifican en gran medida por la temperatura, la excitación óptica y las impurezas. Ojo, entonces aquí hay algo clave. Entonces, aquí hay algo clave que es la capacidad de conducir está modificada por tres condiciones. Dice la temperatura, ¿cierto? La excitación óptica y las impurezas. Entonces, estos tres elementos, temperatura, excitación óptica e impurezas, son los que me van a modificar que un material conduzca o no conduzca en el caso de estos elementos que tienen esta particularidad semiconductoras. Entonces, ¿qué dice acá? La temperatura, la presión, un campo magnético, un campo eléctrico o una radiación hace y convierte a ese material en conductor. Ya vamos a ver entonces en detalle qué quiere decir esto. Entonces, el elemento semiconductor, dice que más usado es el silicio, ¿cierto? Dice, el segundo que más se utiliza es el germanio. Son idénticos en comportamiento, presentan combinaciones de los elementos del grupo 12 y 13, de los grupos 16 y 15 respectivamente. Entonces aquí me da toda una gama de elementos que puede tener ese comportamiento semiconductor, ¿sí? El galio, el fósforo, el silicio, que ya lo mencionamos, ¿cierto? El cadmio. Dice, posiblemente se ha convertido en emplear también el azufre. Las características comunes de todos ellos es que son tetravalentes. El silicio es una configuración S2P4. Tetravalente, ¿qué quiere decir? Si ustedes se dan cuenta acá, tetra es 4, me está mostrando que en la parte de la configuración electrónica ellos van a tener estos 4 electrones que van a estar de una u otra forma libres,
¿sí? Entonces, ellos son los que de una u otra forma me van a ayudar al proceso de semiconducción. Entonces, en 1727, este señor descubrió la diferencia entre conductores y aislantes. Y en 1821, Simon Ohm publica las leyes que llevan su nombre, las leyes de Ohm, y que describen la proporcionalidad entre la corriente y el voltaje a un conductor, y también es posible determinar la conductividad eléctrica de cualquier objeto. Entonces, ya aquí vamos a mirar que vamos a tener dos tipos de semiconductores, ¿sí? Unos van a ser los semiconductores intrínsecos, ¿sí? Vamos a mirar. Y otros van a ser los semiconductores extrínsecos. Entonces vamos a tener dos tipos de semiconductores, intrínsecos y extrínsecos. Vamos a ver qué quiere decir cada uno de ellos. Entonces, los semiconductores intrínsecos, dice, son cristales de silicio o germanio que forman una estructura tetraédrica similar a la del carbono mediante enlaces covalentes entre sus átomos. Entonces, simplemente vamos a mencionar que son tetravalentes, ¿cierto? Miremos ahora lo que nos dicen los extrínsecos. Si un conductor intrínseco, como el anterior, se le añade una pequeña porcentaje de impurezas, es decir, elementos trivalentes o pentavalentes, el semiconductor se denomina extrínseco. Entonces, ¿cómo son los intrínsecos? Tetra, ¿cierto? Tetravalentes intrínsecos. Y los extrínsecos pueden ser trivalentes o pentavalentes. Tetra 4, trivalentes 3, pentavalentes 5. Entonces, los intrínsecos tienen la propiedad de tener esos 4 electrones que están ahí para hacer la parte de la conducción. Entonces, dice, cuando el cristal se encuentra a temperatura ambiente, algunos electrones pueden absorber energía necesaria para saltar a la banda de conducción, dejando el correspondiente hueco en la banda de valencia. Las energías requeridas a temperatura ambiente, bueno, aquí ya me dice algunas características. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Entonces, aquí tenemos el semiconductor, ¿cierto? Esto lo vamos a asimilar a la banda de valencia. ¿Se acuerda que teníamos en la imagen, teníamos aquí una banda de valencia, aquí tenemos una banda de conducción y aquí tenemos la brecha energética, que para el caso de los semiconductores, esa brecha energética es menor. Entonces, ¿qué sucede? En el momento que recibe un estímulo, entonces acordémonos que para que existan semiconductores, ¿qué nos decía que podía haber? ¿Podía haber? ¿Acá? ¿Qué decíamos? No, aquí no está, perdón. ¿Había qué? Temperatura, excitación óptica o impurezas, ¿de acuerdo? Entonces, si tiene una de estas condiciones, por ejemplo, un campo magnético, un panto eléctrico, una radiación, me va a generar, digamos, ese proceso de conducción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, está el material, va a estar a un estímulo, pues, a una temperatura, a un campo magnético, a un campo eléctrico, a una radiación. Entonces, va a suceder que este electrón que estaba acá, que estaba en esta zona, va a tener las energías suficientes para dar este salto, ¿sí? Esa energía es lo suficiente para saltar la brecha energética y pasar a la zona de conducción. Y por eso este material, que bajo condiciones sin tener ningún estímulo, no conduciría la corriente eléctrica, una vez es sometido a un campo magnético, a la radiación como tal, o al aumentar la temperatura, va a experimentar el movimiento de los electrones. Entonces dice que el movimiento inverso también se produce, es decir, una vez yo quito el estímulo, ¿cierto? ¿Qué sucede? Pues este electrón ya no va a estar en la banda de conducción, sino que va a volver a su posición original, ¿sí? ¡Pum! Y cae acá. Por eso, ante el estímulo, conduce corriente eléctrica. Le quito el estímulo, deja de conducir corriente eléctrica. Por eso hablamos de que son semiconductores, porque se pueden comportar como conductores y también como aislantes. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
¿Qué nos dice Jordi, Jairo, Jeffrey, Miguel, Neger? No, señor, no tengo ninguna pregunta. Bueno, listo. Ya casi vamos a terminar. Entonces, aquí hay, digamos, alguna información relacionada con la parte de los conductores intrínsecos. Ya sabemos que los intrínsecos son los que tienen tetravalencia, que tienen 4 electrones ahí para poder compartir. Entonces, aquí me muestra me muestra unos ejemplos. Tenemos el silicio, ¿sí? Y el germanio a unas condiciones de temperatura ambiente. Dice, los electrones y los huecos reciben el nombre de portadores. En los semiconductores, ambos tipos de portadores contribuyen al paso de la corriente eléctrica. Si se somete el cristal a una diferencia de potencial, se producen 2 corrientes eléctricas. Por un lado, la debida al movimiento de los electrones libres de la banda de conducción y por otro lado, debido al desplazamiento de los huecos de la banda valencia, que tendrán a saltar a los huecos próximos, originando una corriente de huecos con 4 capas ideales en la dirección contraria al campo eléctrico, cuya velocidad y magnitud es muy inferior a la banda de conducción. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, simplemente, entonces, si ustedes se dan cuenta acá, los electrones van saltando acá, ¿cierto? Van saltando a la banda de valencia. ¿Qué sucede acá? Aquí queda un hueco, ¿cierto? ¿Sí lo ven o no lo ven? Aquí queda un hueco. Ese hueco va a ser llenado por otro electrón que está acá de forma más interna. Entonces va a saltar acá. Entonces, este movimiento, esto es un electrón que se está moviendo y que está saltando a un hueco, ¿cierto? Entonces, como se está moviendo y está saltando a un hueco, me está generando también corrientes, ¿cierto? Entonces, por eso dice que se forman 2 corrientes. Una corriente debida a huecos y otra corriente que es la que se genera acá por el movimiento a la banda de conducción. Entonces, tengo corriente dada por movimiento de electrones y corriente dada por movimientos o saltos de huecos. Eso es lo que me quiere decir acá en la parte, esta definición. ¿De acuerdo? Seguramente en la diapositiva más adelante vamos a tener claridad de esto. Tenemos la parte de los semiconductores extrínsecos. Dice, si a un semiconductor intrínseco se le añade un pequeño porcentaje de impurezas, es decir, el elemento estrivalente, el semiconductor se denomina extrínseco y se dice que está dopado. Las impurezas deberían formar parte de la estructura cristalina, sustituyendo al correspondiente átomo. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Que yo lo que voy a hacer es que voy a contaminar un elemento puro. Entonces, voy a introducirle como un aleante o un dopante para cambiar, digamos, esta estructura del semiconductor tetravalente. Entonces, cuando sucede eso, mejoro la capacidad de los semiconductores. Entonces, yo puedo fabricar semiconductores mejorándolos, ¿cierto? Adicionándole impurezas. Entonces, yo voy a tener 2 tipos de semiconductores de características extrínsecas. Los semiconductores tipo N y los semiconductores tipo P. ¿Sí? Entonces, en los semiconductores tipo N, vamos a leer qué dice. Dice, un semiconductor tipo N se obtiene llevando a cabo un proceso de dopaje añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga. Dice, cuando se añade el material dopante para sus electrones más débiles vinculados al otro átomo semiconductor, este tipo de agente dopante es también conocido como material donante. Bueno, aquí no nos compliquemos con estas palabras porque nos vamos a enredar. Simplemente entiendan que cuando yo tengo un semiconductor intrínseco y le adiciono unos contaminantes, voy a mejorar esa capacidad. Entonces, yo puedo formar extrínsecos tipo N y extrínsecos tipo P. Entonces, los tipo N, ¿qué me dicen? Entonces, miremos la estructura acá con esta imagen. Tenemos acá, ¿cierto? La banda de valencia, la banda aislante y la banda de conducción. Dice, ¿qué pasa en un semiconductor tipo N? Los círculos negros representan los electrones de la banda de conducción, ¿cierto? Son los electrones de la banda de conducción. Mientras que los blancos representarían los huecos de la banda azul. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hay más que electrones en la banda de valencia que huecos en la banda
perdón, electrones en la banda de conducción que huecos en la banda de valencia. Entonces la imagen muestra que los electrones son los portadores de la carga mayoritaria. Entonces, ¿qué sucede acá? Me está diciendo que yo estoy introduciendo como tal unos contaminantes que me están aportando más electrones libres. Entonces, los conductores tipo N son los que se dan por la carga, por el movimiento, o se ve favorecido por el movimiento de los electrones. Entonces, ¿qué sería con la parte de los conductores tipo P? Es lo contrario, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar acá en la imagen. Voy a tener, ¿qué? Más huecos y menos electrones, ¿sí? Entonces, en los tipo P, ¿sí? Lo que va a primar es la corriente que se genera por el movimiento de los huecos que por el movimiento de los electrones. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, señor. Los siento muy callados, muy tímidos. Bueno, entonces, nos quedamos con este tema hasta acá. Vamos a hacer, digamos, una síntesis muy rápida de lo que vimos el día de hoy, ¿sí? Entonces, hablamos de las propiedades térmicas en relación a lo que es la refractariedad. Hablamos de la parte de las tensiones térmicas cuando un material es sometido a temperaturas constantemente. Entonces, se retira temperatura, aumenta temperatura, se bajan temperaturas, van a generarse esas tensiones térmicas. Hablamos de lo que es el choque térmico. Miramos de qué forma choque térmico en los metales se utiliza en la parte metalúrgica para favorecer ciertos procesos de endurecimiento y mejorar algunas características y propiedades de los metales. Miramos que el choque térmico en la parte de los cerámicos genera por lo general fracturas, ¿cierto? Hay fragilización debido a ese choque térmico. Hablamos de las propiedades eléctricas, miramos y entendimos cómo es que se genera la corriente eléctrica a través del movimiento de electrones o a través del movimiento de los aniones, y entendimos cómo es que están correlacionados los enlaces metálico para ese movimiento de los electrones y el enlace iónico para el movimiento de los iones o de las cargas. Y ya miramos que en la parte de los enlaces covalentes los electrones están muy fuertemente adheridos al núcleo y por lo tanto no son materiales que vayan a generar una conducción de la corriente eléctrica, sino se van a comportar como aislantes. Miramos la parte de la teoría de bandas, entendiendo, digamos, cómo es el comportamiento en la teoría de bandas para un metal y para un aislante, donde en la parte del aislante hay una brecha energética que no permite que los electrones de valencia salten a la banda conductora, y es una forma de explicar el por qué estos materiales no conducen la corriente eléctrica. Miramos un material que es intermedio, que son los semiconductores, que tiene una brecha energética, pero que puede, por alguna condición de estímulo, ¿cierto?, generar conducción. Entonces saltan esa brecha energética y pasan los electrones a la banda de conducción. Entonces miramos la definición de lo que eran conductores, miramos las diferentes capacidades conductoras que hay entre los metales, que se mide a través de la propiedad de la conductividad o el inverso de esa conductividad, que es la resistividad. Miramos y entendimos la definición de lo que es aislantes, de lo que son los semiconductores. En la parte de los semiconductores entendimos que existen dos tipos de conductores, que son los conductores intrínsecos, ¿sí?, y los conductores extrínsecos. Y miramos que entre la parte de los conductores extrínsecos no es otra cosa que se hace un dopaje o una inclusión de unos contaminantes al semiconductor para mejorar esas capacidades, y de acuerdo, digamos, a ese tipo de impurezas que yo adiciono al semiconductor, voy a tener semiconductores de tipo N, donde va a prevalecer el movimiento de la corriente eléctrica debido al movimiento de los electrones libres en la banda de conducción, o en los tipo P, donde va a prevalecer la formación de huecos o vacíos, donde se va a privilegiar o va a ser
mayor la intensidad de la corriente debido al movimiento de los electrones en la banda de valencia por huecos y no por electrones como son los tipo N. Entonces, con esto finalizamos nuestra clase de hoy. En la próxima clase vamos a iniciar con lo que son las propiedades magnéticas. En este momento voy a suspender la grabación para dejar abierto el micrófono.